Capítulo 4. La libertad de escoger. El albedrío es un principio eterno. Pregunta. Si alguien le preguntara ¿por qué es importante tener albedrío?, ¿qué diría? Podrás escoger según tu voluntad porque te es concedido. Moisés, capítulo 3, versículo 17. Dios nos ha dicho por medio de sus profetas que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo. También somos libres para elegir el cautiverio y la muerte como resultado de seguir a Satanás. Véase, segundo Nefi, capítulo 2, versículo 27. Al derecho de escoger entre el bien y el mal y de actuar según nuestra voluntad se le llama albedrío. En la vida preterrenal poseíamos albedrío moral. Uno de los propósitos de la vida terrenal es demostrar qué tipo de decisiones tomaremos. Véase segundo Nefi, capítulo 2, del versículo 15 al 16. Si se nos forzara a escoger lo correcto, no podríamos demostrar lo que hubiéramos elegido por nosotros mismos. Además, somos más dichosos cuando tomamos nuestras propias decisiones. El albedrío fue uno de los temas principales que surgió en el Concilio de los Cielos en la vida preterrenal y fue una de las causas principales del conflicto entre los seguidores de Cristo y los seguidores de Satanás. Satanás dijo: «Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame, pues, tu honra». Moisés, capítulo 4, versículo 1. Al decir esto, se rebeló contra Dios y pretendió destruir el albedrío del hombre. Moisés, capítulo 4, versículo 3. Su propuesta se rechazó y fue expulsado de los cielos junto con sus seguidores. Véase Doctrina y Convenios, sección 29, del versículo 36 al 37. El albedrío es una parte necesaria del plan de salvación. El albedrío hace de nuestra vida terrenal un período de probación. Cuando planeaba la creación terrenal de sus hijos, Dios dijo: «Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare». Abraham, capítulo 3, versículo 25. Sin el don del albedrío, habríamos sido incapaces de demostrarle a nuestro Padre Celestial que hubiéramos hecho todo lo que Él nos mandara. Debido a que podemos escoger, somos responsables de nuestras propias acciones. Véase el Amán, capítulo 14, del versículo 30 al 31. Cuando elegimos vivir de acuerdo con el plan que Dios tiene para nosotros, nuestro albedrío se fortalece. Las decisiones correctas aumentan nuestra capacidad de tomar más decisiones correctas. Al obedecer cada uno de los mandamientos de nuestro Padre Celestial, progresamos en sabiduría y fortalecemos nuestro carácter. Aumenta nuestra fe y nos resulta más fácil tomar decisiones correctas. Comenzamos a tomar decisiones cuando vivíamos en la presencia de nuestro Padre Celestial, como hijos espirituales. Las decisiones que allí tomamos nos hicieron dignos de venir a la tierra. Nuestro Padre Celestial desea que aumente nuestra fe, nuestro poder, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y toda otra cualidad positiva. Si guardamos sus mandamientos y tomamos decisiones correctas, aprenderemos y comprenderemos, y llegaremos a ser como Él. Véase Doctrina y Convenios, sección 93,
versículo 28. Pregunta: ¿de qué forma el tomar decisiones correctas nos ayuda a tomar más decisiones correctas? Para que exista el albedrío, tiene que haber opciones. Pregunta: ¿por qué es necesaria la oposición? No podemos escoger la rectitud a menos que se nos presente la opción entre lo bueno y lo malo. Ley, un gran profeta del Libro de Mormón, le dijo a su hijo Jacob que, a fin de que se cumpliesen los eternos propósitos de Dios, debía haber una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. Segundo Nefi, capítulo 2, versículo 11. Dios permite que Satanás se oponga a lo bueno, y dijo de él: hice que fuese echado abajo. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Moisés, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Satanás hace todo lo que está a su alcance para destruir la obra de Dios y procura la miseria de todo el género humano, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Segundo Nefi, capítulo 2, del versículo 18 y 27. Él no nos ama ni desea nada bueno para nosotros. Véase Moroni, capítulo 7, versículo 17. No desea que seamos felices, sino que seamos sus esclavos, y se ocultará tras sus muchos disfraces para esclavizarnos. Cuando cedemos ante las tentaciones de Satanás, limitamos nuestras opciones. El siguiente ejemplo demuestra la forma en que eso sucede. Imaginen que ven un letrero en la playa que dice: peligro, remolino, prohibido nadar en esta zona. Tal vez podríamos pensar que eso representa una restricción, pero ¿lo es en realidad? Todavía tenemos muchas opciones. Podemos ir a nadar a otro lado. Somos libres de caminar por la playa y juntar caracolas de mar. Somos libres de contemplar la puesta del sol y de regresar a casa. También somos libres de hacer caso omiso a la advertencia y nadar en el lugar peligroso. Sin embargo, una vez que seamos atrapados por el remolino, éste nos arrastrará y tendremos muy pocas opciones. Si ese fuera el caso, trataríamos de escapar o de pedir ayuda, pero es posible que terminemos ahogados. A pesar de que somos libres de elegir nuestro curso de acción, no somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. Las consecuencias, ya sean buenas o malas, serán el resultado natural de cualquier decisión que tomemos. Véase Gálatas, capítulo 6, versículo 7, y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Nuestro Padre Celestial nos ha dicho cómo escapar del cautiverio de Satanás. Debemos estar alertas y orar siempre y pedir a Dios que nos ayude a resistir las tentaciones de Satanás. Véase Tercer Nefi, capítulo 18, versículo 15. Nuestro Padre Celestial no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad para resistir. Véase 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y Alma, capítulo 13, versículo 28. Los mandamientos de Dios nos guían lejos del peligro y nos conducen hacia la vida eterna. Al tomar decisiones sabias, podremos ganar la exaltación,
progresar eternamente y gozar de una felicidad perfecta. Véase, segundo Nefi, capítulo 2, del versículo 27 al 28. Preguntas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones que limitan nuestras opciones? ¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones que nos dan más libertad? Pasajes adicionales de las Escrituras. Libertad de elegir. Moisés capítulo 7, versículo 32. La vida terrenal es una prueba. Abraham capítulo 3, del versículo 24 al 25. Las obras se juzgarán. Alma capítulo 41, versículo 3, y Moroni capítulo 7, del versículo 5 al 6. La oposición es necesaria. Segundo Nefi capítulo 2, del versículo 11 al 16. La elección entre lo bueno y lo malo. Moroni capítulo 7, del versículo 12 al 17. El pecado es esclavitud. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 19, y Juan capítulo 8, versículo 34. La recompensa será de acuerdo con las obras. Segundo Nefi, capítulo 2, del versículo 28 al 29, y Alma, capítulo 40, del versículo 12 al 13. A los maestros. Un dibujo sencillo puede ayudar a los alumnos a centrar la atención. Si hablan sobre la analogía del letrero de advertencia como se presenta en este capítulo, quizá desee dibujar un letrero similar sobre la pizarra o en un pedazo grande de papel.